y que a veces cuando uno pregunta, ¿lo dieron o no lo dieron en el colegio? Entonces las respuestas por lo general siempre son no, porque no alcanza el tiempo y todo aquello. Y eso que le digo yo a veces a mi, aquí, con quien yo converso, con quien yo comparto con otros colegas en matemática, que solo son 2 sesiones a la semana, que si hubiesen sido 5 sesiones a la semana, yo creo que con ustedes ya estaríamos por allá con técnicas de integración y todo lo otro que compete, pero bueno, se hace de esa manera porque acuérdense que fue la mediación con la que se llegó al Meduca en cuanto a las horas de clase y todo aquello, pero ustedes llevan un buen contenido que yo sé que si comparan con otros conocidos, amigos, amistades de otros planteles educativos que también se encuentran en sexto año, se asemeja mucho con lo que serían los privados, que los privados, colegios privados siempre llevan a ese nivel. Así que por eso me siento como, dijo el otro, bien conmigo mismo por el trabajo que estoy realizando con ustedes y que sé que está siendo valorizado por ustedes, por sus padres de familia, porque yo sé que siempre le están preguntando cómo van, qué están haciendo en matemáticas, están estancados, no están estancados, están adelantando, porque yo sé que sus padres o son ingenieros o son profesionales también, y ellos preguntan, porque evidentemente, pues con esta pandemia, algunos argumentan que no ha sido bueno, pero para otros sí ha sido positivo. Y en ese sentido siento yo que ha sido positivo pues para ustedes en sexto año. Bien, damos inicio a nuestra sesión de la mañana de hoy con un siempre fervor creciente y de ser agradecidos con el Altísimo por la oportunidad de vida de estar nuevamente en pie para poder continuar con nuestras labores e iniciando esta semana número 7 de clase. Eso es primordial. Damos gracias por la salud y por nuestros familiares que tenemos todavía a nuestro lado, que están ahí para apoyarnos indistintamente de cómo nos sentamos, de cómo estamos de ánimo, etcétera. Siempre buscamos a esa parte de colaboración que nos diga, pues, estamos bien, vamos a seguir y así podemos trabajar. Bien, jóvenes, ahora sí, a los que nos compete. En primera instancia, les voy a compartir una tarea que está habilitada en la plataforma del colegio, ya está ahí. Es con respecto a una pequeña investigación corta que van a hacer sobre lo que serían las aplicaciones de la derivada. Bien, les comparto lo que sería el documento para que tengan las instrucciones claras y siempre es positivo como profesor el comentarles al respecto para que no tengamos ningún inconveniente de ello. Aquí está. Esta es la tarea número 2, que en efecto consiste en aplicaciones de la derivada. ¿Cómo así de aplicaciones de la derivada? Ustedes van a investigar una aplicación, ya sea la aplicación, vamos a decir que usted abre su buscador en Google o lo que usted tenga, de repente no buscador, sino un libro de texto, de cálculo, porque tiene algún familiar, y usted va a buscar aplicaciones de la derivada, ya sea a nivel de lo interno en matemática o fuera de la matemática. Si es a nivel de lo interno, usted puede poner aplicaciones en matemática de la derivada o aplicaciones de la derivada en la matemática. Si ya usted no quiere irse con la que sean aplicaciones internamente en matemáticas, sino que en otra área del saber, puede ser en física, en química, en biología, en administración, en economía, en ingeniería, en electricidad, en mecánica, en sistemas, en donde no hay aplicaciones de la derivada. Todas esas reglas que ustedes vieron conmigo previamente son las necesarias para que una vez nosotros veamos en estas aplicaciones el ejemplo que se nos facilita y han encontrado que se deriva algo, que se cambia, que se aplicó la derivada de una suma, de una resta. Entonces ahí nos detenemos para decir, ok, esta es una aplicación de la derivada y este es mi ejemplo que yo voy a considerar. Yo les estoy solicitando que me presenten a mí 2 ejemplos donde se visualice la aplicación de la derivada. Vamos a decir, aplicaron la derivada para poder generar una nueva función que denote el cambio de velocidad que lleva un bólido sobre una línea recta en carretera abierta, camino tipo carretera alfástica, qué sé yo, etcétera. Todo un compendio
de elementos que ello conlleva, pero ahí se aplicó la derivada para encontrar pues la velocidad de ese bólido. De repente no tanto en el mundo físico, sino que en la parte de biología, la aplicación de la derivada se ve mucho en lo que son las funciones exponenciales que permiten el crecimiento de una población, puede ser en este caso a nivel de bacterias en un petril, que determina pues en el día 0 cuántas bacterias habían y que el día 3 ya se reproducieron y cuántas bacterias por cada parte de milímetros cúbicos está, dijo el otro en ese sentido, en crecimiento o sigue en constante crecimiento. En el área de química puede ser que cuando usted mezcla un soluto con un solvente y hay una reacción de las partes, ya sea porque provoque efervescencia, ya sea que aumente el volumen del soluto, ya sea porque de repente cambia de consistencia del sólido a líquido, del líquido a gas, qué sé yo. Todo eso es una reacción donde hay una derivación como tal. Si investigan los ejemplos de aplicación, entonces ahí van a leer, porque necesitan leer, no es que solamente van a ir a ver y esto y ya, listo, lo aplico. No, lean primero. Luego que ya han encontrado esas aplicaciones, que solo estoy pidiendo 2 ejemplos de ellas, entonces usted arma su documento en formato PDF, lo va a subir a la plataforma y listo, usted está cumpliendo con su actividad. Esa actividad tiene para entregarse hasta el lunes de la otra semana, dándole tiempo al tiempo para que ustedes no se sientan de que yo le estoy pidiendo esa actividad para mañana, o para ahora en la tarde, o para ahora en la noche. No, siempre dándole la premura de que usted se organice como tal. Ok, ya el profesor es una tarea, me voy a organizar para el día viernes hacerla, o el día domingo hacerla, o el lunes en la mañana hacerla, me levanto en la madrugada. Eso ya es responsabilidad de ustedes en qué momento van a trabajar esa actividad. O sea, ya está dada, usted es el único que sabe cómo la va a poder entregar. Dentro de los criterios de evaluación, tenemos los 15 puntos por el contenido. Por favor, seamos honestos consigo mismo. No me vaya a estar copy-paste. Nosotros somos seres humanos irrepetibles y indudablemente originales e únicos. De ahí que nuestra huella digital que tenemos en nuestros dedos pulgares no es la misma para nadie más. Es cierto, necesitamos de los demás para poder avanzar. Bien, yo no tengo queja de ello. Usted puede buscar ayuda, puede buscar escritos, porque los escritos los han hecho otros seres humanos, pero no sea ese ser estudiante de que es copy-paste y ya cumple con mi trabajo. Tómese la interesa, la oportunidad de que si va a hacer un documento de 2 páginas, sea auténtico, sea suyo. No copie. Trate de escribirlo a mano aparte, de repente sacar una fórmula y luego entonces tomo mi imagen bien bonitas, bien detalladas, de que sé que lo que yo hice es autóctono. Pero eso de agarrar el mouse, copiar y pegar, el que se está engañando es usted. Es un consejo sano que les doy. Seamos autóctonos, seamos reales, seamos honestos consigo mismos de lo que estamos haciendo. Si usted aprendió 2 cosas, pero lo hizo de manera propia, sin necesidad de estar copiando y enviando solo por cumplir, eso es una ganancia enorme. Pero es una ganancia para usted, no para mí. Es simple y sencillamente ese sentido. Avalar a la parte de la creatividad humana, de la creatividad como ser humano que usted es. Cada quien puede hacer la misma actividad, pero no lo hace igualito que los demás. A eso voy. Sea original con lo que usted haga siempre. Dijo el otro, hasta para poder tener lo que uno quiera tener en esta vida, tiene que ser original de cómo lo consigue, qué meta se propone para lograrlo, y así entonces usted verá los frutos de lo que usted hace. Pero si usted imita a otros, imita en ese sentido, o copia igual, no le va a salir igual, porque para esa persona fue de otra forma y para usted no puede ser lo mismo. Claro, necesitamos de las experiencias de otros para uno entender, pero uno siempre tiene que tratar de vivir sus propias experiencias. Bien, valor total 25 puntos. Y la observación es que eso va para la casilla de notas de apreciación. Creo que hasta el momento esta sería nuestra segunda nota de apreciación.
Cuidado que solamente nos quedamos con esas dos notas y de ahí saco el promedio de apreciación, que le estoy dando la oportunidad que sea un 5 redondo después que usted cumpla con las actividades. Pero si son dos 1, el promedio en apreciación sería un 1 y por ahí tírele cuenta de cuánto usted necesita para no tener fracaso en este tercer trimestre. Bien, preguntas de la actividad de la tarea número 2. De todas maneras, también voy a subir un documento para que vean las aplicaciones a nivel de lo interno en matemática. Ese sí me falta subirlo, pero este sí ya está alojado en la plataforma para que ustedes empiecen a trabajar. Preguntas, dudas, inquietudes que surjan por el momento. Preguntas, jóvenes, díganme algo. ¿Está claro, profesor? Dígame. Todo claro. Ok, listo. Gracias. Ok, ahora sí, les comparto entonces nuestra temática más relevante ahorita mismo porque esto es algo que primera vez puedo lograr este objetivo de comenzar a trabajar con ustedes un concepto que se ve mucho a nivel de lo que sería universidad y es el de integral. Bien, hablar de lo que sería el proceso de integración. Ya venimos del proceso de derivación. Deriva, encuentra, calcula, obtiene la derivada tal de la función tal. Bueno, vamos a hacer el proceso adverso o el contrario, el opuesto, que es el de integrar. Quiere decir que uno se complementa con el otro, en pocas palabras, cuando se dice así. ¿Qué y dónde y cuándo se inició con estos conceptos de integral y derivación? Bien, a mediados del siglo XIV y XV, para cortarles la historia de todo lo que aconteció con respecto a esto, dos personajes muy destacados para la parte europea, un alemán y uno de Inglaterra, se dieron la tarea de estudiar lo que sería uno por la perspectiva de la física y el otro por la perspectiva matemática, lo que es derivar e integrar. Eso no se llamaba así en esos entonces, eso se llamaba infinitesimos, infinitesimales, que es la teoría con la que se nace el concepto de integral. Y bueno, esos dos señores no tenían cómo comunicarse como lo tenemos hoy día, no tenemos redes sociales, no tenemos nada de lo que sería correo electrónico, ni videollamada, ni nada. Ellos, en sus tiempos, en esos siglos, acuérdense que lo más que ellos tenían eran estos mensajeros que enviaban ya sea a pie o a caballo de un lugar a otro en determinadas áreas que a veces le tocaban 3, 5, 6 días llegar de un lugar a otro. O si era a nivel de lo interno, pues cercanos unos de otros, las palomas mensajeras. Así se comunicaban ellos para poder llevar sus trabajos poco a poco, uno de la perspectiva física, el otro de la parte matemática, y que hoy día nosotros le debemos a estos dos personajes el inicio del cálculo diferencial e integral. Diferencial porque son derivadas, integral porque es lo que es la integración como tal. Eran notaciones totalmente distintas a las que hoy tenemos, etcétera. Tantas cosas que han cambiado porque no se mantiene de la misma forma. Se mejora para poder enseñarse mejor o cambian ciertas connotaciones pues que en aquel entonces no eran tan viables y que hoy sí las necesitamos. Bien, estos dos personajes sustentaron sus trabajos. En aquel entonces se le ponía el nombre y apellido a una teoría, era por quien primero lo hiciera y obviamente estuviese bien. Entonces, ellos sustentaron su trabajo desde estas dos perspectivas que les digo y hoy día se les conoce, cuando ustedes buscan historia del cálculo, van a encontrar a estos personajes iniciales, Leibniz y Newton. Esos son los dos personajes a los cuales le debemos lo que hoy llamamos cálculo. Uno, cálculo diferencial integral, cálculo diferencial o cálculo integral como tal. Bien, originalmente ese concepto nace para poder calcular áreas por infinitos determinados rectángulos. ¿Cómo así? Bueno, nosotros tenemos en geometría las fórmulas para el área de un círculo, de un cuadrado, de un rectángulo y de otras figuras planas. Pero en cálculo, cuando se ven funciones, cada función tiene un mundo. No existe una fórmula que me permita a mí calcular lo que sería el área de una determinada función en un intervalo. Se crea, obviamente que sí, la fórmula
generalizada para ella, pero la integral nace para dar respuesta a ese sentido de cálculo de área en una función, que es lo que me va a permitir a mí, pues más adelante, calcular áreas y volumen y todo lo demás, simplemente con una función. Entonces, para ese todo tiempo, ellos originalmente, este símbolo que yo le voy a llamar de ahora en adelante, un almojábano, porque me lo tienen que hacer bien, bien bonito, nada ahí de bichos raros que a veces me encuentro. Ese símbolo, que parece como una S alargada, denotaba para aquel entonces este símbolo de acá. Este se le llama sigma. Sigma significa sumatoria. Y de ahí el concepto de que para nuestro cálculo integral nosotros utilicemos el símbolo de la integral. Ese símbolo se llama integral como tal. Así que para que ellos utilizaban el sigma en ese entonces para sumar indeterminados rectángulos que podían calcular lo que sería el área bajo una curva o entre curvas como tal. Así que nosotros vamos a estar utilizando para primeramente prepararnos para ese tipo de cálculo que es área y luego entonces utilizar toda la simbología que ello compete. Las partes en las que este proceso de integración se ve inmiscuido o que usted debe determinar siempre o detectar en tal caso son tres elementos. Uno, el símbolo de almojábano, que es integral. La función, porque seguimos trabajando con funciones, una función, cualquiera de las que nosotros ya llevamos de conocimiento, una exponencial, una logarítmica, una tipo cociente, una radical, una tipo polinomial, etcétera, las trigonométricas inversas, todas estas son funciones que van a estar ocupando el espacio donde dice f de x, que es el integrando. Y luego entonces nos acompaña un tercer elemento, que ese sí es nuevo, dx. Eso de dx denota a lo que sería la variable de integración. Puede ser que usted tenga una integral en términos no solamente de x, sino en términos de y, en términos de z. Y que eso va a ser igual a f de x mayúscula. Ojo, no me confunda la f minúscula con f mayúscula. Partimos de una función y llegamos a otra función. Eso es lo que significa eso. De función a función, pero no la misma. Se encuentra otra función. Y ahora hay algo nuevo de paquete, y esto nunca se me les vaya a olvidar en cálculo integral, y es que se le agrega una constante de integración. Todo este proceso amerita una variable como tal, una c. Esa c amerita cualquier número que ustedes conozcan. Y ese número que usted de repente se está imaginando, cuando uno lo que hace al derivarlo es simplemente transformarlo a cero. Porque la derivada de una constante que ya hemos visto anteriormente es cero como tal. Entonces, ese sería el proceso que nosotros vamos a estar haciendo, calculando una f de x mayúscula a partir de una f minúscula por medio de algún tipo de fórmula ya inmediata o regla como tal. Esas reglas inmediatas como tal se las presento en esta tabla de integrales inmediatas. Usted las puede hacer así tipo ficha, las va a necesitar para su carrera, dependiendo de su meta que tenga. Si es a nivel de lo que es ingeniería, jóvenes, este es el pan diario de ustedes. Si es a nivel de alguna licenciatura como tal, las va a ver dentro de lo que sería sus cursos como tal. Pero que esas tablas de integrales inmediatas me ayuden a deducir esa respuesta. Y por eso aquí les presento las 21 más básicas que hay. Hay unas correcciones porque evidentemente me estoy apoyando con algún escrito matemático que esté dentro de la web, pero como especialista yo no puedo aducir o concluir que eso que está ahí está correcto. Como tal, yo me detengo, reviso, visualizo, así está bien, no está bien, está mal, etcétera. Eso lo hace uno porque uno tiene que saber que todo lo que se encuentra en ese mundo de la web, no siempre todo es cierto. Hay que ver qué tanto es verdadero y qué tanto es falso. Por eso es que siempre es bueno. Yo prefiero mil veces mis libros de texto, donde yo sé que puedo consultar, y es una teoría de libros que han sido editados y revisados por especialistas del área. Muy distintamente a algo que se publique, que tal vez de repente no sea por especialistas, sino por de repente alguna persona, y que siempre hay algún error o detalle. Entonces, estos 21
ejercicios, no ejercicios, pero 21 reglas de fórmulas inmediatas son las que nosotros vamos a estar viendo acá para poder deducir. ¿En qué línea están? Bueno, están en las líneas que son de potencia, las que son tipo trigonométricas, las que son tipo racionales. Todas ellas denotan entonces una igualdad. Si ustedes ven ahí, de la 1 a la 21, la integral del du es igual a 1 más c. Siempre hay una igualdad como tal. Las únicas propiedades que tiene nuestra parte de cálculo de integral son dos. La del múltiplo constante, que es cuando me aparece un numerito multiplicando a la función. Por ejemplo, f de x sea y que 2x más 1. Entonces, cuando yo veo la integral que aparece así, yo puedo entonces sacar ese 2 acá afuera y ocuparme de hacer la integración de x más 1. En eso aplica lo que sería esa propiedad, que siempre que tenga un múltiplo constante, el múltiplo, recuérdense que la palabra es alusiva a la multiplicación, y yo pueda entonces expresar esa parte fuera de la integral, o sea, antes. Y todo lo que esté antes del símbolo de integral es, en ese sentido, pues, una respuesta parte de ello. Y por último, entonces, tenemos lo que sería la suma o resta o diferencia de funciones. Ahí sí, ese sí se aplica la distributiva como tal. ¿Cómo así la distributiva? Bien, yo voy a repartir a las funciones que tenga el símbolo de la integral, como así también el símbolo de lo que sería el diferencial, el de x para las dos funciones. Por eso ustedes ven aquí que aparece para f de x y para g de x el símbolo de la integral y el diferencial en x acompañado en cada uno de ellos. Obviamente, pues, dependiendo de la operación que tenga, ya sea una suma, sea una resta, o tenga varios sumandos o tenga varios restando como tal. Cuidado, no es cierto que cuando usted tiene el producto, me aplique esa regla generalizada de que el producto de dos funciones es igual al producto de la integral por el producto de la otra integral. Eso es falso. Eso no existe. Ahora bien, dice que nace todo tema de investigación en el aula. Y esta es nuestra aula que estamos teniendo de esta manera sincrónica. Si usted, que son mis estudiantes de su grado E, que son potenciales enormes en inteligencia, en lo que sería investigación, en esa parte de esa mística de todo bachillerato en ciencia que siempre le interesa indagar, buscar, determinar, juzgar, para poder entonces así concluir con algo. Demuestra que eso sí es cierto. Yo lo único que le voy a pedir es que en el momento que usted publique un artículo en un journal, en una universidad reconocida, en revistas que proporcionen artículos científicos, porque este es a nivel científico, entonces, en ese sentido, permítame que escriba solamente que en qué momento fue que a usted le surgió la idea de demostrar eso y decir pues que fue en la clase de matemática del profesor Santiago. Es lo único que yo le voy a pedir como crédito dentro de su investigación que usted dé a conocer. Y si lo hace a nivel mundial, a nivel internacional y nacional, créanme que me voy a sentir muy a gusto y satisfecho de esa mística que dejé ahí, como ese granito de suspicacia de decir, esto no es cierto. Si usted investiga por qué o demuestra lo contrario, sí es cierto, y derrumba un montón de teorías que se han desarrollado por otros seres humanos, y usted lo hizo, bueno, bienvenido sea. Así que ya tiene la orientación. Lo único que le pido es que simplemente diga por ahí en ese artículo, bueno, fue en la clase profesor Santiago. Por lo menos ahí va a quedar mi nombre acompañado a su trabajo que usted presenta a nivel mundial y que en efecto funciona. Y esa es la parte matemática, que uno encuentra esos detalles y demuestra con teorías y todo lo demás que eso es así. Entonces, evidentemente su nombre y apellido va a ser publicado en todos los libros que tengan que ver de cálculo o de aplicaciones como tal, de que un estudiante le surgió la idea porque el profesor le indicó que eso no es cierto, pero que él lo demostró que en efecto no lo es, que sí puede ser una igualdad. Así que todo para el campeón, piénselo, analícelo, indaga al respecto y échele para adelante. Bien, vamos a tratar un ejemplo por lo menos de lo que tenemos acá
necesitamos esta tabla inmediata y para así nosotros dar conocimiento de cómo sería ese proceso de integración. ¿Debemos pasar por una derivada? Sí, por eso. Y eso que cuando nació el cálculo diferencial e integral, primero se integraba y luego se derivaba. Cuestión que hoy día nosotros hacemos el proceso contrario. Primero el estudiante aprende a derivar y luego es que se enseña a integrar, que es lo contrario. Bien, veamos entonces con este primer ejemplo. Nuestro objetivo es llevarlo a una semejanza de lo que tenemos acá en la tabla de integrales inmediatas. Ahí cuando vemos en la número 2 un n, no pierda la vista de que ese n denota un exponente. Cuando tenemos un a, eso denota un exponente, un número como tal. Ya cuando es u, entonces ya sí es una sustitución. Nótese que la tabla de integrales toda está en términos de u, por todos lados. Pero mis integrales son funciones en x. Todas tienen x, ¿ven? Bueno, excepto la 5 que está en términos de t, para que vea que también se pueden con otras variables. Bien, dice, yo debo encontrar de la función x a la cuarta, multiplicada por el diferencial, una nueva función que me denote exactamente lo que sería mi f de x más c. Ese es mi objetivo. Bien. 3 elementos claves que debe determinar siempre. Que aparezca el símbolo del almojábano, que tenga la función y que tenga el diferencial. Si estamos en presencia de esos 3 elementos, entonces podemos ir al proceso de cálculo. Bien. Digo así. Esta de la potencia, la única que se parece a la potencia es la número 2. No se me confunda con la número 4. La número 4 es un número elevado a una función. La número 2 es una función elevado a la n. Y aquí entonces, para llevarla a la número 2, yo voy a hacer cambio de variable. Yo digo sea u igual a x. La x es esta que tengo aquí de la función. Siempre se estudia en la función. Bien, luego que ya usted determina quién es su u, derive con respecto a x. La derivada con respecto a x de u y la derivada con respecto a x. Esta derivada de aquí la dejo quieta, pero esta de acá es 1. Ya eso lo hemos venido viendo en las clases pasadas. Y de aquí siempre, 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 siempre deben despejar el diferencial en x, porque esa es la otra partecita que forma una integral. Y de aquí entonces yo deduzco que mi du es igual, y este dx que está aquí, que está dividiendo, pasa multiplicando acá. Y me queda que eso sería igual a dx. Así que tengo dos elementos que voy a utilizar, que u es igual a x y que mi du es igual al diferencial en x. Bien, ahora sí pongo igual, mantengo el símbolo de la integral, la base es u, el exponente es 4 y el de x es mi du. Con esa sustitución de esos pasos que he señalado allí, comparo para ver en cuál forma he caído de la semejante de las tablas de integrales inmediatas. Y la única con la que tiene esa similitud es la número 2. Ahí está, dice, ¿ve? Integral de u a la n de u. La n es un número, así que entonces yo puedo decir que eso es igual a, dice que es un cociente, u a la n más 1, así que sería u a la 4 más 1 entre 4 más 1 más c. Eso que estoy armando allí ahorita mismo es mi expresión de lo que tiene que ver con mi f de x mayúscula. Parto de una función cualquiera, debo encontrar entonces la otra función. Aquí sumando me queda u a la quinta sobre 5 más c. Ya he encontrado entonces mi respuesta, pero yo no puedo dejar en ese sentido mi respuesta en términos de una variable nueva. Yo tengo que